Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. El plan específico de Dios, el plan específico de Dios. Entonces, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Voy a repetir el 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Mantenga su Biblia cerca. Hoy, más que prédica, quiero traer un pequeño estudio sobre el plan específico de Dios. No hay duda de que estamos viviendo en momentos muy puntuales dentro de la historia del género humano sobre la faz de la tierra. Hay muchas cosas que están pasando a la misma vez, y en medio de todas esas cosas que están pasando está la Iglesia de Cristo, la cual tiene un plan específico y, en otras palabras, tiene un trabajo puntual que hacer dentro de su estancia sobre la faz de la tierra. Y eso nos lleva a aseverar que, aunque estamos viviendo en momentos de pandemia donde hay una serie de cosas y donde hay cuarentenas aquí, allá, etcétera, sí podemos asegurar, sin lugar a duda, que la Gran Comisión no está en cuarentena. Aunque haya pandemia a vuelta redonda de nosotros, la prédica de Jesucristo no está en cuarentena. Y yo creo que este es un momento, y he seleccionado esta porción bíblica, porque hoy estamos celebrando nuestro último culto misionero de este año. Siempre el primer domingo de cada mes, nosotros lo dedicamos para orar y aportar para la obra misionera. Y este es el último de ese ciclo, ¿verdad?, del 2020. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que en este caso de esta iglesia local, Dios ha sido bueno, ha sido magnánimo con cada uno de nosotros. Lo que había sido nuestra meta al comienzo del año, a pesar de los encierros y a pesar de todas las cosas que hemos estado viviendo y seguimos viviendo en el día de hoy, Dios ha sido tan generoso, y la iglesia, ustedes como iglesia, han sido tan generosos que la meta la cubrimos y la vamos a superar en el nombre del Señor. De hecho, ya la superamos y solamente lo que esperamos es números para saber cuánto más de lo que era nuestra meta nosotros hemos aportado. Eso de manera oficial, ¿verdad?, al Fondo General de Misiones de la organización. A eso le sumamos la otra cantidad de dinero que hemos dado como nosotros decimos, por la izquierda, ¿verdad?, a un lugar y a otro, que nos han llegado peticiones, etcétera. Así que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y yo no sé a lo que se dirija cada iglesia. O sea, si hay la iglesia que esté X quiere contratar un cohete para mandar gente a la luna, eso es problema de ellos. Si hay alguna iglesia que quiere dedicar el año 2021 a traer baile, botella y baraja, eso es problema de ellos. Pero nosotros, yo quiero que esta iglesia local, por lo menos mientras yo esté aquí como pastor, nosotros estemos alineados con lo que es el propósito específico de Dios de hacer que al fin de los tiempos haya alguien de alguna nación, raza, tribu y lengua donde nosotros hayamos aportado para que esa persona esté en ese lugar. Entonces, ese debe ser el plan específico de Dios, y para eso yo quiero que usted vea, y me gustaría
que usted fuese al libro de Génesis. Y me gustaría que tuviera la Biblia abierta, porque puede ser que en la escuela nos digan que de la famosa teoría del Big Bang, que en un momento dado, hace millones de años atrás, dos células chocaron y eso produjo una serie de explosiones, y esas explosiones hizo que se combinaran unos gases y esos gases produjeron esto y llegaron hasta lo que nosotros tenemos en el día de hoy. Yo necesito tener más fe para creer eso que para creer lo que dice la palabra del Señor. Hace unos años atrás me invitaron a una escuela en Laja, precisamente. Estaban hablando sobre la teoría de la creación y todo ese tipo de cosas. Y mi trabajo era presentarle el punto de vista bíblico de cómo Dios creó al mundo. Y siempre hay alguien que vino allá a cuestionarme de que cómo era posible que yo creyera eso. Y yo le dije, ¿y tú en qué crees? Y él se puso a tratar de hacerme la explicación esa de los gases atómicos y todo ese tipo de cosas. Y yo le digo, todo eso es teoría. Y yo necesito tener más fe para creer lo que tú estás diciendo que para que tú creas lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros creemos que este mundo no es producto del azar, sino que este mundo fue creado con un propósito y que en este mundo lo creó Dios y que este mundo hubo alguien que dijo la palabra y lo que no era hecho fue hecho. Ese es el Dios que nosotros servimos en este precioso día. Así que esa palabra del Señor que nos habla acerca de la creación, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el verso 27 y 28, leemos de la manera siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si usted nota, el resumen de esos textos es una cosa. Hay un orden. ¿Quién está primero? Dios. Después está el hombre y después están los animales. Yo quiero que usted mantenga eso ahí en la trastienda un poco. El orden es Dios, el ser humano y los animales. Y entonces el que está abajo se somete al que está arriba. El hombre a Dios y los animales al ser humano. En Génesis capítulo 3, versos del 1 al 7, leemos, pero la serpiente era astuta. ¿Qué es una serpiente? Un animal. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, con que es lo que en español llamamos una conjunción hilativa. Y una conjunción hilativa es una conjunción que conecta lo anterior con lo que sigue. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios le dijo. Es una aseveración falsa, una aseveración tergiversada, una aseveración manipulada. Yo quiero que tú veas allí en Génesis capítulo 2 y que tú vayas al verso 16. Para que tú veas qué fue lo que dijo Dios. Dice allí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y qué fue lo que dijo el enemigo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermano, ese modus operandi es el modus operandi del diablo en el día de hoy. El diablo lo que hace es que mezcla una verdad con una mentira y una verdad con una mentira es un embuste. Entonces, ese ha sido el trabajo del enemigo, tergiversar, manipular lo que Dios ha dicho. Dios es un Dios de verdad. El enemigo es un Dios de mentira. Es alguien que lo que trata es de desviar al ser humano de lo que Dios ha dicho. Así que vemos allí en el capítulo 3 una aseveración falsa. Cuando la serpiente, que ahí representa a nuestro enemigo, al diablo, dice, con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y Dios le había dicho que comieran de todo árbol del huerto. Era todo lo contrario. Y la mujer le respondió a la serpiente. O sea, aquí tenemos al ser humano hablando con el animal. Y entonces la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, de ese, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva puso en el medio del huerto al árbol que no era. O sea, los seres humanos ponen en el centro de su vida lo que quieren. ¿Ok? Eso ha sido así a través de la historia. Tú pones en el centro de tu vida lo que tú quieres, lo que tú decides. Dios había puesto un árbol en el centro y Eva puso el árbol que no era en el centro del huerto. Ojo con eso, hermano, porque todavía en el día de hoy sigue siendo igual. Los seres humanos colocan en el centro de sus vidas lo que ellos quieren y después le echan la culpa a terceros. ¿Ok? Así que la mujer puso en el huerto, en medio del huerto, el árbol que no era. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y también, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Entonces, el orden en los textos anteriores, iniciales, era Dios, el hombre y el animal. Y ahora, en estos textos, aparece el animal, que es el último en la fila, dándole órdenes ¿a quién? Al hombre. Y el hombre cuestionando ¿a quién? A Dios. ¿Se da cuenta cómo se ha tergiversado la cosa? Entonces, de pronto, ellos dicen: ¿a Dios qué hará? Estamos en nu. Ellos estaban en nu desde siempre. Y la desnudez no había sido ningún problema para ellos. Pero cuando se le abrieron los ojos, cuando llegó el pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces ellos tratan de hacer algo por su propia manera. Vamos a coger hojas de higuera para hacernos delantal. Pero a pesar de eso, seguían desnudos. ¿Sabe eso de qué me habla? No hay nada que pueda hacer el ser humano para cubrir el pecado. La desobediencia del hombre a Dios no puede ser solucionada con cosas humanas. Solamente la intervención divina de parte de Dios en nuestras vidas es lo que trae la comunión del ser humano nuevamente con Dios. Nada de lo que podamos hacer nos puede salvar. No vale la pena ser bueno. No vale la pena dar muchas ofrendas ni hacer muchas cosas por los pobres. Solamente hay una cosa que cambia nuestra realidad. Se llama Jesucristo en la vida del ser humano. Y entonces, en Génesis 3:15, tenemos lo que se llama el protoevangelio. Primera promesa mesiánica de redención. A veces pensamos que el evangelio vino en Juan 3:16. Y nos olvidamos que desde Génesis 3:15 tenemos una promesa de redención para cada uno de nosotros. Y entonces mira cómo dice ese verso. Y pondré enemistad entre ti. Dios hablando, entre ti, ahí se refiere a la serpiente. Entre ti, la serpiente, y la simiente y la mujer, representando al ser humano. Entre tu simiente, la de la serpiente, y la simiente suya. ¿Quién era la simiente de la mujer? Cristo. Y Cristo, te herirá en la cabeza y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? La parte atrás del talón. Entonces, si te fijas,
la serpiente, el enemigo, ¿qué va a tratar? Va a tratar de acabar con Cristo Jesús. Y le va a coger y le va a dar un golpe en el calcañar, en el talón abajo. Ese golpe no es mortal. Sin embargo, ¿qué va a hacer Cristo? Le va a aplastar la cabeza. Y eso sí es letal. Eso sí es mortal. O sea, el enemigo, por más que trate de acabar con Cristo y lo que representa a Cristo en la vida del ser humano, nunca podrá. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa lo que suceda. El enemigo trata de agarrarte por el pie. El enemigo trata de ponerte el pie para que te caiga. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Por lo cual puedes decir, como decía el apóstol, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Cristo va a herir en la cabeza al enemigo. Una herida mortal. Y luego, en Génesis capítulo 3, verso 21, Dios mata a un carnero para ponerle ropa a los pecadores. Tuvo que haber derramamiento de sangre, como dice el apóstol, para cubrir el pecado del ser humano. Por eso, ahí llamamos a eso el protoevangelio. Hay una promesa de redención. Eso mira hacia el Calvario. No es haciéndonos delantares de hojas de higuera, que habla acerca de lo que puede hacer el ser humano para cubrir su falta y su pecado. No es hasta que muere un carnero y con la piel de ese carnero se cubre entonces a los primeros pecadores, que esa gente puede estar delante de la presencia del Señor. Hermanos y hermanas, Dios pudo destruir esa primera pareja. Dios pudo hacer lo que hacemos nosotros cuando se nos daña un pedazo de papel. Estamos escribiendo, se nos daña, ¿qué hacemos? Lo hacemos un bollo y lo tiramos al zafacón y buscamos un papel nuevo. Dios pudo hacer eso, porque Dios es el creador. Y la creación no le puede decir al creador qué tiene que hacer. Él pudo hacer triza a esa primera pareja de ser humano, echarlo al zafacón y hacer a alguien nuevo. Pero ¿sabe qué? Él prefirió coserle y hacerle delantares de piel de carnero antes de destruirlo. ¿Sabe de qué me habla eso? El Dios que nosotros servimos en el día de hoy está interesado, ama al ser humano. Nadie te ama como Jesucristo. Nadie te ama como Jesucristo. El ser humano te puede fallar. La gente a vuelta redonda te puede fallar. Pero hay uno que nunca te falla. Hay uno que te quiere. Hay uno que te ama. ¡Aleluya! Y lo demostró desde la primera pareja. La pudo destruir, pero no lo hizo. Buscó hacer algo para que esa pareja pudiera mantener relación, comunión con él. Y luego aparece en Génesis capítulo 6 la generación antediluviana, antes del diluvio. Ya usted sabe, el diluvio, cayó mucha agua, negó todo, etc. Y ahí tenemos esa nueva generación, Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Mira cómo dice, búscalo allí en tu Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, ese hombre que él cogió y le hizo pieles de carnero para mantener su comunión con ese ser humano. El ser humano lo sacó del huerto del Edén. Y el ser humano, en vez de acercarse a Dios, lo que hizo fue, los descendientes, seguir haciendo lo que bien le parecía. Y entonces dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré
de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, verso 8, pero, conjunción adversativa. Voy a contraponer lo que dije al principio con lo que voy a decir después. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una segunda oportunidad para el ser humano. Dios decidido hacer lo que yo le dije, coger el bollo de papel, hacerlo todo y tirarlo al cesto. Pero cuando mira, dice, espérate, aquí hay uno justo, rodeado de gente que no tenían temor de Dios, rodeado de personas que hacían lo que bien le parecía. Y aquí tenemos a Noé que se yergue, se levanta como un hombre de bien en medio de una sociedad corrupta. ¿Sabes de qué me habla eso? De que no importa donde tú estés, el que quiere hacerlo bien, lo hace bien. Porque en ocasiones le estamos echando la culpa a todo el mundo. Le echamos la culpa a papi, a mami, al abuelo, al pejo, al cocotiel, a la directora de la escuela, a la maestra, al chofer de carro público, al que limpia el patio, a todo el mundo. Porque no queremos tener nosotros responsabilidad. Y queremos justificarnos que hago las cosas porque pasó, porque esto me obligó a hacerlo. El que quiere hacer las cosas bien, las hace bien. ¿Se acuerdan ustedes del caso del hermano Samuel? Criado, ese lo criaron hasta en el templo, allá, en el lugar de reunión, y todas esas cosas. Y entonces, rodeado con Elí, un padre permisivo, y los hijos de Elí, que eran unos mafiosos con sotana, y que cogían y le robaban a las ofrendas que el pueblo llevaba, y todas esas cosas. ¿Y cómo se destaca Samuel en las páginas del libro sagrado? Como una persona que cuando se va a retirar, llama al pueblo, a la plaza pública, al centro, a decirle, bueno, yo quiero que ustedes me digan, ¿a quién yo le prometí y no le cumplí? ¿A quién le robé algún animal? ¿A quién yo le debo algo? Y la respuesta del pueblo fue, muchacho, tú nunca nos has hecho eso. Tú has sido un hombre íntegro. O sea, Samuel, en medio de influencia negativa, se levanta como un moreno, como un modelo y como un paradigma de bien. El que quiere hacer las cosas bien las hace. Noé es un testigo de eso. Entonces, el Dios que quería destruirlo todo, se encuentra un justo, y ya usted sabe la historia. Yo no me voy a detener en la historia del diluvio, usted la busca. Se salva Noé y su familia, una pareja de cada especie, etcétera, etcétera, y finalmente se asienta en los montes de Ararat, etcétera. Una segunda oportunidad de destrucción. Y el ser humano Dios encuentra a un ser humano justo y detiene el castigo total. Génesis capítulo 11. Tenemos la generación ahí postdiluviana, o sea, después del diluvio. Y esa generación, ¿qué hace? Se rebela contra Dios. Mire, lo hizo la generación que vino después de Adán y Eva. Se rebeló contra Dios, Adán y Eva. El Señor los cubre, los saca del jardín del Edén. Los descendientes de ellos se rebelan contra Dios. Y eso. El Señor se quiere coger y arrasar con todo, encuentra a Noé. Salva a Noé, su familia, etcétera. Sale Noé del arca, otra generación. Empieza gente a multiplicarse, ¿y qué pasa? Vuelven de nuevo al ciclo. Vuelve esa generación, y dice Génesis capítulo 11, el verso 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, seamos famosos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Una tercera oportunidad de Dios para destruir al ser humano. ¿Y qué hace entonces Dios? Le confunde las lenguas, y cada cual arranca para su lado, y ahí nacen las naciones que nosotros conocemos en el día de hoy. Las Naciones Unidas dicen que hay 194 países que tienen soberanía propia, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que
que dentro de esos 194 países hay 16,000 etnias diferentes. O sea, grupos nacionales que tienen costumbre, tienen cosmovisión, ven la vida de manera diferente. Entonces, si tú te das cuenta, la otra oportunidad que Dios tuvo para terminar con el ser humano que se estaba rebelando contra él, ¿qué hizo Dios? Le confunde las lenguas y cada cual coge para su lado. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Es un Dios que quiere conocernos, que quiere que tú y yo estemos en contacto con Él. Dios no quiere, todavía hasta el día de hoy, Dios no quiere la destrucción del ser humano. Dios lo que quiere es que el ser humano torne su mirada hacia Él. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Ok? El mundo lo que quiere es que nosotros le demos la espalda a Dios y que cuestionemos a Dios por todo lo que nos pasa. ¿Ya? Luego, Génesis 12. Dios llama a Abraham. De allá, de Irán, de lo que hoy es Irán, Irak. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese Dios sigue interesado en el ser humano. Llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Eso no es tierra donde se adora a Dios. Pero por alguna razón misteriosa, Abraham había conocido al verdadero Dios. Y tiene una revelación de parte de ese verdadero Dios. Que le dice, vete de aquí, de tu tierra y de tu parentela, a una tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera tú sabes para dónde vas. Pero yo te la voy a mostrar. Y te prometo que vas a ser una nación grande. Y al que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Y al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de ahí nace los descendientes de Abraham, que eventualmente es Israel. El Israel que nosotros conocemos en el día de hoy. El Israel que todo el mundo quiere acabar con él. El Israel que en un momento dado hay un genocida que se llama Adolfo Hitler y se empecina de acabar con los judíos y lleva a 6 millones de ellos y los quema en horno. En estos días he estado trabajando con eso y de hecho le dije a los muchachos que me consiguieran una película y ellos me trajeron inclusive otra y yo le dije, esto no se puede ver de cogido porque esto le coge al pecho a uno y se lo explota. Porque cuando tú ves todo lo que hizo Adolfo Hitler y cómo se cogió y se trató de destruir al pueblo de Israel. Y eventualmente, después de la Primera Guerra Mundial, tenemos a gente dentro de la cuestión política, especialmente de la política del Reino Unido, de Inglaterra, donde había un primer ministro, Balfour, que empezó a hacerle promesas a los judíos por el lado de un lado de la boca y por el otro lado estaba negociando con los palestinos para hacerle otras promesas que estaban encontradas unas con otras. Y finalmente, cuando en el 48 le permiten a Israel y le dan un espacio para que ellos puedan tener un lugar en medio de la geografía del mundo, ellos declararon su independencia un viernes, porque el sábado era el Shabbat, que ellos no hacen nada. Así que adelantaron la declaración de independencia para el viernes anterior. Y el sábado, menos de 24 horas, tenía a todos sus enemigos árabes metidos, caminando con toda maquinaria bélica, porque querían borrar del mapa a Israel. Y en medio de todo eso, vemos la historia de cómo Dios ha cuidado a ese pueblo. Y en esa guerra y en otra tenemos historias como por ejemplo todo un pequeño batallón de los israelitas metidos contra la pared, en contra con todos sus enemigos y todo su arsenal bélico, y cómo de manera misteriosa salen miles de abejas y de avispas y se meten en los cañones enemigos y pican a los enemigos y salen corriendo. Esa es la canción de Juan Luis Guerra, de las avispas
Eso tiene base bíblica, ¿ok? Eso tiene una base bíblica en el libro de Éxodo y Deuteronomio. Habla sobre eso. El Señor promete que va a coger las avispas y las va a activar para defenderte. Hermano y hermana, tú y yo también somos el Israel de Dios. Tú y yo somos la gente que Dios defiende. No importa lo que pueda estar pasando, Dios defiende tu causa. Una revesella va. Y a veces la gente se pregunta, ¿pero cómo es posible? Es que tú y yo tenemos a Jehová Dios de los ejércitos con nosotros. Por ti, por mí, pelea el Señor. Lo hizo por el pueblo de Israel. Porque lo que hace grande a Israel no es su conocimiento, no es su dinero. Es cuando aprendan a poner a Jesucristo, al Mesías, en el lugar que le corresponde. Eso es lo que hace grande al pueblo de Israel. 1,000 veces han tratado de borrarlos del mapa. Y 1,000 veces, de manera misteriosa, Dios ha levantado hasta avispas para que defiendan al pueblo de Israel. Y Dios le dice a Abraham, yo los escojo a ustedes. Lo único que ustedes tienen que hacer es amarme a mí por encima de todas las cosas y obedecerme, nada más. El problema fue que aún con todo y eso, el pueblo de Israel fracasó. Estaba cerca de Dios, metía la pata, caía en servidumbre, clamaba, el Señor levantaba un libertador, volvían a estar en paz con el Señor, volvían a pecar, volvían a caer en servidumbre y se creó un círculo vicioso. Y el pueblo de Israel nos representa a nosotros, ¿sabes? También. Porque los seres humanos se acercan a Dios solamente cuando necesitan. Y cuando están las cosas bien, a volar pajarito. No tengo tiempo para Dios. Ahora, cuando tenemos problemas, queremos que Dios tenga tiempo para nosotros. Sí. El pueblo de Israel falló en ser modelo y ejemplo. Falló en obedecer al Señor. Falló en amar a Dios. Y el propósito de Dios es que el día postrero haya alguna representación de alguna nación, raza, tribu y lengua frente al trono del Cordero. Y decimos representación. No es que todo el mundo va a ser salvo. Porque hay gente que tú le ofreces las cosas buenas y no las quieren. Hay gente que han escuchado acerca de Cristo y llevan años escuchando de Cristo. Y cuando tú le preguntas, mira, ¿quiere aceptar a Cristo? Ay, no, hoy no. Y a uno te dicen, cuando esté preparado, cuando después que me gradúe, después que haga esto, después que tenga familia, etcétera. Y seguimos posponiendo, haciendo cosas y posponiendo a Dios y echando a Dios para la esquina. Hasta que llegue el día que entonces no vamos a la iglesia porque queremos, sino porque el coche fúnebre nos lleva. Y después que pasa eso, no hay esperanza, porque para el lado que cae el árbol, para ese lado se queda. Después no hay nadie que te pueda sacar de pena y llevar a descansar. Porque si en vida no tomaste una decisión por Cristo Jesús, no hay nada que se pueda hacer después que te mueras. Por eso es que hay que aprovechar el tiempo ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Hoy es el día. Si nos morimos después, hoy es el día de salvación. ¡Aleluya! El plan de Dios es que haya gente de toda razón, nación, raza, tribu y lengua frente al trono del Cordero en el día final. La pregunta es, ¿y nuestros planes están alineados con eso? ¿Cuáles son nuestros planes? Hay gente que vive con planes continuamente, pero en esos planes no está Dios. No, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero. Y cada vez que tienen algo, quieren otra cosa. ¿Y cuándo va a haber tiempo para Dios? Ahora la excusa de alguna gente es la pandemia. No, que la pandemia. Pero cuando no había pandemia, era lo mismo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan tuyo?
tu plan está alineado con el plan de Dios de hacer que haya representación de toda nación, tribu, raza y lengua frente al trono del Cordero. Hay 16,000 grupos nacionales en nuestro mundo. De esos grupos, 6,880 se consideran que no han sido alcanzados, porque no tienen ni siquiera un 1% de creyentes. Y de esos 6,800 y pico, hay 4,000 que no tienen el primer testimonio de Cristo Jesús en medio de ellos. Eso significa que tú vas a alguno de esos lugares y tú dices, oiga, ustedes conocen sobre Cristo. Y ellos te dicen, ¿Cristo? Vaya a la próxima aldea que a lo mejor allá lo conocen. Nosotros no sabemos quién es el Señor. O te preguntan, ¿Cristo? ¿Jesús? ¿Qué es eso? ¿Eso es una bebida? ¿Eso es una marca de fósforo? ¿Qué es eso? Mientras nosotros, para llegar aquí, a la iglesia, pasamos por lo menos 7 iglesias parecidas a esta, para llegar a la iglesia donde nos congregamos. Y los que venimos de un poco más lejos, ni hablar del peluquín. Olvídate de eso. Eso pasamos más todavía. O sea, nosotros tenemos la posibilidad, porque vivimos en la época de la magno iglesia, Mac de McDonald's. Tú sabes, en McDonald's tú vas y tú compras un hamburger con mayonesa, sin mayonesa, con pepinillo, sin pepinillo, con esto, con queso y sin queso. Y entonces nosotros tenemos la época en el día de hoy donde hay iglesia con pepinillo, sin pepinillo, con mayonesa, sin mayonesa, y tenemos iglesia para nuestro gusto. De hecho, algunos estudiosos del tema dicen que estamos viviendo en la época del supermercado de las religiones. De la misma manera que tú vas al supermercado y compras galletas ricas y compras salchichas Carmela. Y al lado de las salchichas Carmela están las Glorias. ¿Ah? Y tiene habichuelas marca Goya, porque si es Goya tiene que ser bueno. Pero a ti no te gustan las habichuelas Goya, pero los gandules canarios. Y cuando tú vienes a ver, tú buscas el cajo y tienes ahí una compra de Goya, de marca de esto, de marca Trucutru, de blanco y blanco y de ese. ¿Y sabes qué? Los estudiosos dicen que el mundo de hoy está buscando una religión que se amolde a ellos. De este cojo el baile, de este cojo la medición trascendental, de este cojo esto, de este. Y entonces hago una religión a mi gusto. Y nosotros no servimos a Dios a nuestro gusto. A nosotros, quien nos dirige, y tiene que ser la palabra de Dios. Aquí está nuestra manual. Y a veces este manual nos pasa la mano y nos dice, Dios es mi pastor y nada me faltará. Ay, cuando haya en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo y gloria a Dios. Pero también a veces esta palabra nos dice, quítese en toda maledicencia entre ustedes. A veces esta misma palabra nos dice, no dejen de congregarse. A veces esa misma palabra nos dice, trata bien a aquel, al otro y al otro. Y nos pone el dedo en la llaga. Pero si queremos ir al cielo, esta es la que tenemos que seguir. No es el supermercado de la religión que tenemos en el día de hoy. 4,000 grupos que todavía no tienen testimonio evangélico de ninguna clase. Y entonces, Lucas capítulo 24, que ahí fue donde empezamos, dice de la manera siguiente, verso 46. Y les dijo, Jesús hablando, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase, en otras palabras, propagar, hacer pública, hacer patente el mensaje. En su nombre se predicase arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Arrepentimiento qué? Cambio de dirección. Tú vas en esta ruta, si sigues, llegas a la puerta. Pero si coges y doblas a la izquierda allí, hay una puerta. O si doblas un poquito antes, a la derecha, hay otra puerta. Ese punto donde tú dices, voy a la derecha, a la izquierda o sigo derecho. Ese punto donde tú cambias de dirección, a eso le llamamos arrepentimiento. Nosotros íbamos caminando sin rumbo, sin esperanza, hasta un día
que nos encontramos con Cristo. Y ese día decidimos, ya no sigo en esa dirección, ahora sigo a Cristo. Ahora voy a buscar hacia arriba. Y ese cambio, ese switcheo, ese turning point, ese punto de viraje, ese momento fue el momento de nuestro arrepentimiento. Y ya dijimos, oye, ya estoy cansado de la manera como estoy viviendo. Ya estoy cansado de lo que me está pasando. Yo necesito un cambio. Y esta gente me está ofreciendo a Cristo Jesús. Y yo no sé con qué se come eso, pero yo voy a probar esto. Y hay gente aquí que llevan 30, 40 años, llevan años, meses, días sirviendo al Señor. Y cuando comparan dónde estaban y dónde están, qué tenían y qué tienen, quién era y quiénes son, dicen, no, hay un cambio del cielo a la tierra. Porque cuando llega Cristo a nuestras vidas, las cosas cambian. Y ese es el trabajo de la iglesia. Predicar arrepentimiento y perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso es que nosotros hacemos cultos misioneros. Porque empezamos desde donde estamos hasta donde el Señor nos llega. Donde quiera que vayamos, tenemos una palabra a flor de piel. Cristo puede ser la solución a tus problemas. Cristo puede ser el cambio para tu vida que tú estás esperando. Las cosas no te van bien, Cristo. Las cosas te van demasiado de bien, pero a pesar de que tienes tanto, te sientes infeliz, Cristo es la solución para ti. Cristo. Y la gente dice, ay, yo no sé, como me dijo una, yo no sé, ustedes esto es Cristo. Bonito, ¿eh? Yo no voy a ponerme a hablar aquí de Pierluisi. No, hombre, no. El que cambia nuestras vidas no es el político, no es el ser humano, es Cristo Jesús. Ese fue el que se dio en la cruz del Calvario un día para salvarnos a cada uno de nosotros. Y nosotros como iglesia trabajamos para que se cumpla Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Mira a ver si lo puedes buscar allí en tu Biblia. Apocalipsis 7, 9. Aleluya. Apocalipsis 7, 9. Usted sabe que estamos leyendo Apocalipsis, ¿verdad? Ahora. La lectura bíblica de esta semana es Apocalipsis. Así que, Apocalipsis 7, 9. Dice así. Y después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aleluya. Por eso es que nosotros trabajamos, por eso es que nosotros damos cultos misioneros. Por eso usted ve en el día de hoy estos paños que están aquí, que representan mundo, continente, geografía. Usted ve banderas a vueltas redondas que representan países. Como nosotros no podemos ir con nuestros pasos en este momento, vamos con nuestros pesos. Y como nosotros no podemos ir físicamente, oramos. Porque nosotros sabemos que oramos desde este rincón de Puerto Rico. Y el Señor hace en cualquier rincón sobre la faz de la tierra. Nosotros queremos trabajar para que la mayor cantidad posible de gente pueda tener la oportunidad de hacer una decisión por Cristo Jesús. ¿Ok? Si alguna iglesia quiere entretener a la gente con cosas, eso es problema de ellos allá. Porque algún día le darán cuenta al Señor. Pero nosotros seguiremos centrados en lo que es el propósito específico de Dios. Que la gente conozca acerca de la gracia salvadora de Jesucristo. Y todas las veces que tengamos que repetir que Cristo es la solución, lo vamos a hacer. Y lo haremos aquí, y lo haremos en la orilla de la calle, y lo haremos en el corazón de un monte, y lo haremos en la playa, y lo haremos en el monte, y lo haremos donde sea. Pero seguiremos repitiendo, Jesucristo es la oportunidad para tu vida. Nadie te ama como Jesucristo. Nadie te ama como el Señor. ¡Aleluya! Así que, hermano, continuemos haciendo nuestro trabajo.
sin importar los obstáculos. Hay algunos hermanos nuestros que ya están pasando por la gran tribulación para ellos, porque la persecución ha sido terrible. Hay algunos hermanos nuestros que hoy, mientras nosotros estamos aquí sentados en esta silla y con estos aires acondicionados, hay algunos de ellos que están pagando con su vida el decir que Jesucristo es el Señor. Y eso nos parece a nosotros lejano. Todavía tenemos un poquito de libertad. Quizás no por mucho tiempo más. Así que vamos a aprovecharla. ¿Ok? Vamos a aprovechar este tiempo que tenemos. Porque a lo mejor vendrán días donde no podamos gritar a voz en cuello que Jesucristo es el Señor. Y si lo hacemos, estaremos listos para ser sacrificados. En esta semana me llegó noticia de la voz de los mártires en el norte de Corea. Más bien Corea del Sur. Ellos son los que llenan unos globos de helio. Los llenan de helio, los llenan de Biblia, los globos se levantan, cruzan la frontera y en un momento dado se explotan. Y las Biblias llegan a los sitios y la gente las coge. En Corea del Norte, en la Constitución, no prohíbe tener Biblia. Pero si te cogen con una Biblia, te pueden lograr hasta fusilar. Y ese trabajo se ha estado haciendo por 15 años. Hermanos que van de Corea del Sur, llegan a la frontera, levantan los globos el aire les da, se los lleva tierra adentro y explotan y llegan a los sitios que vayan a llegar. Y eso. De pronto le han dicho a la voz de los mártires que no puede hacer eso. Y cogieron al director de la voz de los mártires en Corea del Sur y lo acusaron 15 cargos en contra de él. Están esperando que lo arresten. En estos días fueron y lo entrevistaron. Y le dijeron, mire, usted sabe que a usted lo pueden arrestar a usted y a su esposa. Y lo pueden meter preso. Y todas esas cosas. La contestación que ese hombre le dio, a mí me encantó. Y le dijo, mire, por 15 años nosotros hemos estado haciendo esto. Nadie nos ha dicho nada. Y miles de personas han conocido a Cristo. Nosotros sabemos que en diversas latitudes el servir a Cristo le ha costado la vida a nuestros hermanos. Y mi esposa y yo sabemos que nosotros no estamos exentos de esto. Así que si me meten preso, nos meten preso, o si nos matan, que lo hagan. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si nos arrestan, que nos arresten. Ellos saben dónde vivimos. Y eso. Pero no nos van a callar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hermano, eso mismo debe ser nuestro sentir. Pase lo que pase, he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. ¿Ok? La cruz delante de mí y el mundo atrás quedó. La cruz delante de mí y el mundo atrás quedó. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Que el Señor nos ayude a afincarnos para seguir ayudando a lo que es el propósito infalible y eterno de Dios. Que el último día, cuando suene la trompeta, y mire que parece que la trompeta está más cercana de sonar que lo que alguna gente piensa, ¿sabe? Que el día que suene la trompeta, podamos encontrarnos gente de toda nación, raza, tribu y lengua. Y a mí me encantaría encontrarlo a todos y cada uno de ustedes frente al trono del Cordero, cantando y exaltando el nombre del Señor y diciéndole, digno eres, Señor, de mi alabanza. Digno eres, Señor, de mi adoración. Te adoro y te bendigo. Gracias por ofrendarte en la cruz por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a que podamos ser parte de ese grupo de personas que esté frente al trono del Cordero cantando alabanzas algún día. Yo te quiero invitar para que oremos al Señor.
Y si hay alguna persona que todavía no ha ofrendado su vida al Señor, es una excelente oportunidad para que así lo haga. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.